calcular la carga muerta que llega a una viga que está soportando una placa, que está soportando un muro y que está soportando un cielo raso. Entonces el problema lo que dice es que nosotros tenemos una viga de entrepiso que se muestra en la figura, la cual se utiliza para soportar una losa de concreto ligero. Entonces vamos a cambiar esta palabra de concreto ligero por concreto reforzado. Con 6 metros, 6 pies de ancho, y la placa tiene un espesor de 4 pulgadas. Esa losa sirve como una parte de techo de una planta de abajo, por lo que en la parte inferior de esta cubierta hay un cielo raso de yeso. Además, hay un muro divisorio de concreto ligero, entonces vamos a cambiar este concreto ligero por concreto reforzado. Por concreto reforzado sólido de 8 pies de altura, el cual se apoya directamente sobre la viga. La idea es que nosotros determinemos la carga muerta de servicio que está llegando a esa viga. Entonces, lo primero que tendremos que definir son los pesos específicos de los materiales que estamos utilizando. Vamos a utilizar la norma. Entonces, la figura es la siguiente. Nuestro elemento soporta el muro que se muestra acá. Entonces acá tenemos este muro de concreto reforzado. Muro de concreto reforzado. Y la viga también soporta esta placa de concreto reforzado. Y en la parte inferior hay un cielo raso que tiene el mismo ancho. Digamos que ese es un cielo raso de yeso. Coloquémosle a esto un espesor de 1 centímetro. Vamos a calcular entonces la carga muerta de servicio que le llega a esa viga. Entonces comencemos buscando los pesos específicos de los materiales. Devolvámonos por acá a la tabla que ya habíamos mencionado, donde están los pesos específicos de los materiales. Y esta es la tabla B.3.2.1, que nos dice que el peso específico del concreto reforzado es de 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. O sea, ahí tenemos el peso específico de ese material.
peso específico del concreto, de 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Que lo encontramos acá en la tabla esta. Vamos a colocarlo aquí al ladito. Y si calculamos el peso de la losa, entonces el peso propio de la losa tenemos que ese peso propio es el peso específico del material multiplicado por el espesor que tiene la losa multiplicado por la altura de piso que tiene la losa por la longitud que tiene la losa. Miremos los valores. Acá esa losa pues tiene un espesor de 12 pulgadas, tiene una altura de piso de 8 pies y su longitud irá hacia el fondo. Si deseo distribuir ese peso en la longitud de la viga, entonces divido entre la longitud de la viga y cancelamos acá longitudes y simplemente si deseamos calcular la carga por unidad de longitud que le está transmitiendo la losa o la placa a la viga, multiplicamos por el área de la sección transversal, es decir, el espesor por la altura que tenga el muro. Esta es mi área de sección transversal de mi muro. Reemplazamos los respectivos valores, entonces tendremos que el peso de la losa por unidad de longitud en la viga va a ser igual, entonces peso específico del concreto reforzado 2400 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos multiplicados por no, estaba señalando era el muro, estamos analizando es la losa. Entonces la losa que tiene longitud de 6 metros y espesor de 4 pulgadas. La longitud acá de 6 pulgadas, 6 pies, espesor de 4 pulgadas y longitud de la placa o ancho de la placa 6 pies y esto tiene 4 pulgadas. Convirtamos las unidades para poder cancelar los metros cúbicos. Entonces el pie, que equivale a .3048 metros. Y la pulgada, que tiene 0.025 metros. Y ahora sí cancelamos este metro cuadrado de acá con este metro cúbico de aquí y obtenemos la carga muerta que le transmite la placa a la viga. Entonces acá tendremos este valor de 445,93 kilogramos fuerza sobre metro. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene?
O por decirlo de otra manera, si yo cojo mi placa y la multiplico por su espesor, tengo toda la carga por unidad de área que actúa en esta placa. Entonces, ahora, ¿dónde deseo transmitir la carga? Deseo transmitirla a esta viga. Entonces, esa viga tiene longitud aferente 3 metros hacia la derecha y 3 metros hacia la izquierda. 3 pies hacia la derecha, 3 pies hacia la izquierda. O sea, tiene longitud aferente 6 pies. Ahora nos vamos con el muro. Ahora sí nos vamos con el muro. Entonces, fíjense que el muro está apoyado directamente en la viga. Entonces, si está apoyado directamente en la viga, simplemente multiplico por el área de la sección transversal del muro y ahí nosotros obtenemos la carga por unidad de longitud que se va a transmitir en la viga. O el mismo procedimiento. ¿Cuánto pesa el muro? Entonces, el peso del muro carga puntual, peso específico del material, multiplicado por el espesor del muro, multiplicado por la altura de piso del muro, multiplicado por la longitud del muro. Y si deseo la carga por unidad de longitud en la viga, entonces divido entre la longitud. Entonces acá tendré el peso del muro por unidad de longitud. El muro también es de concreto reforzado. Entonces acá nosotros tendremos que el peso específico del material es de 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico. La altura que tiene el muro, revisamos acá, y es de 8 pies. Acá tendremos 8 pies. El espesor que tiene el muro, revisamos cuánto es el espesor del muro. El espesor del muro es 12 pulgadas. Y convertimos para cancelar los metros cúbicos que están en el denominador del peso específico del material. Mismo procedimiento, acá el pie, que tiene punto 3048 metros. Y la pulgada, que tiene 0.0254 metros. Cancelamos las unidades congruentes, nuestros pies con nuestros pies, nuestra pulgada con nuestra pulgada y este metro cuadrado de acá con el metro cúbico, me faltó escribirlo de aquí, y obtenemos cuál es la carga muerta que le transmite el muro a la viga y simplemente operamos y obtenemos ese valor, que es 2400 por 8 por 12 por punto 3048 por punto 0254, 1783 73 kilogramos fuerza sobre metro. Otro elemento que está fijo es el cielo raso en yeso de 1 centímetro de espesor. Buscamos en la tabla de la norma ese valor. Entonces acá tendremos cielo raso y ubicamos tablero de yeso. Ese tablero de yeso tiene un peso de 8 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por centímetro de espesor. Que lo encontramos aquí en esta tabla B.3.4 raya 1.
y acá tendremos el peso del cielo raso. Entonces el cielo raso es yeso que tiene un espesor de 1 centímetro, y nos dice la norma que ese peso es de 8 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por centímetro de espesor. Entonces esto lo tendremos que multiplicar por el espesor que tiene esa lámina de yeso, que es de 1 centímetro, y cancelamos acá nuestras unidades congruentes, ese valor que está definido en la tabla B.3.4.1 raya 1. Pero fíjense lo siguiente, que hasta acá nosotros tenemos una carga por unidad de área, kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Eso significa que es la carga que se está distribuyendo en todo el área del cielo raso. Pues mi cielo raso va a ir hacia el fondo, entonces él va a ir hacia allá, hacia el fondo. Todo esto es un área de cielo raso. ¿Qué hacemos para transmitir la fuerza por unidad de área que tiene el cielo raso de yeso a la viga? ¿Por qué tendremos que multiplicar? Por la longitud. Entonces multiplicamos por la longitud aferente, que son estos 6 pies de acá. ¿Listo? Y ya con eso transmitimos la carga a la viga de peso propio del cielo raso. Entonces ahí multiplicamos por la longitud aferente, que son esos 6 pies, y los pies los convertimos a metros para poder cancelar con el metro cuadrado que está en el denominador de la carga por unidad de área de la placa de yeso. Esto es .3048 metros, y cancelamos las unidades congruentes, los pies con los pies, y este metro de acá con este metro cuadrado que tenemos de acá, y con eso calculamos la carga muerta que le transmite el cielo raso a la viga. O sea, ahí tendremos 8 por 6 por .3048, 14.63 kilogramos fuerza sobre metros. ¿Preguntas, dudas hasta allí? ¿Quién tiene, muchachos? Sí, señor, así es. Eh, o sea, hacia el fondo lo que tú dices es que la viga tiene una longitud L, ¿sí? Que puede ser cualquier valor. No le hemos colocado apoyos. Es decir, en las vigas mi carga es fuerza por unidad de longitud. La longitud que sea. Si yo a esto le coloco un valor cualquiera, si a este L yo digo que es 5 metros, entonces estoy dividiendo entre 5 metros. Solo que cuando divido entre L se me cancela la unidad de longitud, la unidad de área y, perdón, cuando divido entre L, acá fíjate que acá cuando nosotros dividimos entre L, y si esto tiene abajo metros cúbicos y lo multiplico por metro cuadrado, tengo carga por unidad de longitud, que es la carga como la expresamos en las vigas.
No importa que sea L, o sea, acá no le estamos dando valor a L, pero L puede ser cualquier valor. Entonces, si L es 5, dividido entre 5. Si L es 5, pues bajo el supuesto de que este muro tenga 5 metros también sobre la viga, entonces dividimos entre 5, que es la misma longitud que tiene la viga, solo que la viga es L, que puede ser cualquier valor de longitud. No sé si fui claro ahí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ponerle unas dimensiones a la viga y que sea de concreto reforzado para que calculemos el peso propio de la viga también. Entonces, supongamos que esta viga va aquí. Esta es la sección transversal de mi viga, entonces digamos que es viga de concreto reforzado y le vamos a colocar unas dimensiones. Entonces, peso propio de la viga igual lo mismo, su peso propio va a ser el peso específico del material de la viga por B por H. Esto que está acá es el área de la sección transversal de la viga y lo multiplico por la longitud que tenga la viga. Ahí tendré, acá tengo una carga puntual, ¿no? Acá tengo una carga puntual, pero esa carga puntual la quiero distribuir en toda la longitud de la viga. Entonces, al dividirlo entre la longitud de la viga, voy a tener el peso propio de la viga por unidad de longitud. Y acá cancelamos y lo mismo nos damos cuenta que la carga en, por unidad de longitud en la viga es el peso específico del material multiplicado por el área de la sección transversal que tenga la viga. Pongámosle valores a esa viga. Digamos que es una viga rectangular que tenga una base de 0.2 metros y que tenga una altura de 0.5 metros, que también sea en concreto reforzado. Entonces simplemente pues reemplazamos los valores y tendremos el peso propio de la viga por unidad de longitud el peso específico es de concreto reforzado 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico multiplicado por el área de la sección transversal, mi sección transversal que tiene 0.2 metros por 0.5 metros. Cancelamos estos metros cuadrados de acá con este metro cúbico de acá y obtenemos el valor de la carga muerta de peso propio que tiene esa viga. 240 kilogramos fuerza sobre metro lineal. Entonces la carga de servicio muerta que llega a la viga, coloquémosle más cargas muertas como para usar las tablas que tiene la norma. Entonces digamos que encima de esa placa nosotros vamos a colocar un acabado de piso. Entonces acá encima, en amarillo, sobre toda esa placa, nosotros colocamos un acabado de piso. O sea, solamente por usar
los valores, los valores de las tablas que tiene la norma. Entonces esto, acabado de piso. Fíjense que el acabado de piso va encima de la placa de concreto, ¿sí? Y el acabado de piso es no estructural. Entonces yo he hecho acá un piso encima de la placa de concreto. Le busquemos algún acabado de piso que esté definido en, en las tablas de la norma solo por usar las que están definidas. Entonces, estas que están en la tabla de punto 3, punto 4, punto 1 raya 3, utilicemos cualquiera. Digamos que es un acabado de piso de madera densa de 25 milímetros. El peso de ese acabado de piso es de 20 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces esa tabla está en acabado de piso, madera densa de 25 milímetros. Acabado de piso, madera densa de 25 milímetros. Está aquí en esta tabla. Entonces nos dice que la carga de acabado de piso es de 20 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Es decir, me está dando el valor de la carga por unidad de área, o sea, la carga que se distribuye uniformemente en todo el área de la losa. Entonces, para distribuirlo a la viga tendremos que multiplicar por su longitud aferente, que son los 6 pies, esos que siempre hemos hablado, y el pie que tiene punto 3048 punto 3048 metros. Entonces acá cancelamos las unidades congruentes y este metro de acá lo cancelamos con este metro cuadrado y tendremos que el valor de la carga muerta de los acabados de piso es la operación que hagamos ahí. 20 por 6 por punto 3048. 36.58 kilogramos fuerza sobre metros. ¿Listo? Entonces ya podemos calcular la carga muerta de servicio en la viga que llega a la viga, que la vamos a representar como WDS. Entonces esa es mi carga de servicio, que será la suma de las cargas de todos los pesos propios que se están transmitiendo a mi viga. Entonces esa carga muerta de servicio, simplemente sumamos los valores que ya habíamos calculado y por acá hay 445,93 kilogramos fuerza sobre metros. Que esta es la carga de la placa más la carga que le transmite el muro de 1783.73 más la carga que
le transmite el cielo raso. El cielo raso que ese le está transmitiendo 1463 kilogramos fuerza sobre metros. Más la carga del peso propio que tiene, que tiene la viga, peso propio de 240 kilogramos fuerza sobre metros. Más la carga de los acabados de piso, la carga de los acabados de piso de 36,58 kilogramos fuerza sobre metros. Y no hay más carga por peso propio que se esté transmitiendo a esa viga, y simplemente sumamos los valores. 445,93 más 1783,73 más 14,63 más 240 más 36,58. Entonces esa carga de servicio muerta es de 2520,87 kilogramos fuerza sobre metros. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Vamos a darle un uso a ese entrepiso para colocarle una carga viva, ¿sí? Busquemos entonces las tablas de cargas vivas. Cargas vivas. Creo que no está por acá. No, no está. Entonces démosle un valor de carga viva. Recordemos que la carga viva depende del uso que tenga la edificación. No tengo la tabla por acá referenciada, creo que en la pasada sí estaba. Entonces digamos que eh, ese un valor de carga viva, entonces voy a anotar acá que la carga viva depende del uso. Acá creo que me acuerdo de una. Eh, Cuartos residencial. Entonces vamos a la tabla de cargas vivas que define la norma. Este valor es de 180 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Vuelvo a decir que la carga viva es una carga transitoria, no es una carga que es permanente. Y cargas vivas son objetos móviles, los muebles, nosotros somos carga viva, una carga que puede o no puede estar. Entonces, la carga que se va a transmitir a esa viga, simplemente la multiplico por la longitud aferente. Longitud aferente, sabemos que son los 6 pies para transmitir la carga viva a la viga, y convertimos esos pies a metros. Entonces tendremos un pie que equivale a 0.3048 metros. Y ya ahí obtendremos la carga viva de servicio que le está transmitiendo
el entrepiso a la viga. Entonces aquí tendremos carga viva de servicio, lo que nos dé ese producto de 180 por 6 por punto 3048. 329.184 kilogramos fuerza sobre metros. ¿Cuál es la carga total de servicio que se va a transmitir a la viga? Entonces la carga total de servicio que llega a esa viga es la suma de las cargas de servicio muerta. Entonces carga total de servicio pues simplemente es la suma